Bien chicos, ¿cómo están? Buenos días. En esta ocasión vamos a recordar los aprendizajes de la sesión anterior. Sí, en la sesión anterior habíamos dejado algunas actividades, como por ejemplo el orden de operaciones en el uso de paréntesis. En este caso la página 37 del libro de actividades y la página 38. Bien, empecemos primero por la página 37, el level 1, hoja de trabajo 5, donde ahí se recuerda las operaciones de suma y resta. Efectúa las operaciones de suma y resta de izquierda a derecha. Sí, entonces tenemos ahí efectuar las siguientes operaciones. Vamos a resolver estos ejercicios que están aquí. Sí, entonces recordar siempre que cuando sumemos o restemos números que no tengan paréntesis, como veis aquí, sin el uso de paréntesis, tenemos que resolverlos de izquierda a derecha. Entonces empecemos aquí. 34 más 14, o perdón, 34 más 15 vendría siendo 49, y este se sumaría más 29, cuyo resultado final sería 78. Aquí tenemos otra, recordar de izquierda a derecha, primero estos dos. 76 menos 42, 34 menos 16, y esta resta resultaría 18. El caso de la C, ¿sí? Tenemos primero una suma al lado izquierdo. 63 más 48 equivale a 111 menos 71, cuya resta es 40. El de la D, 59 menos 27, que resulta 32, y 32 más 33 resulta 65. Bien, el caso de la E y la F es un poquito más complejo, pero no de por sí tan difícil. En este caso efectuaríamos primero lo de la izquierda, ¿verdad? En este caso 15 más 83. 15 más 83 resultaría 98. Todos los demás dígitos se bajarían, ¿sí? Luego de ello tendríamos que efectuar la resta, que es lo que se encuentra en el lado izquierdo, ¿verdad? 98 menos 58, que resulta 40. 40 más 19, respuesta final 59. De manera similar el ejercicio F, 67 menos 34, que resulta 33, y tendríamos que bajar todos los demás números. Luego tendríamos la suma de 33 más 18, que resultaría 51, y luego tendríamos que disminuirle 25, cuya respuesta final sería 26. Entonces recordar simplemente de que cuando sumemos o restemos números sin paréntesis, lo debemos resolver de izquierda a derecha. Algo muy similar sucede en la multiplicación y la división. Ahora estamos en la página 38 del libro de actividades. Sí, el ejercicio 2 dice efectúa las operaciones. De manera similar, para efectuar multiplicaciones y divisiones sin paréntesis, debemos resolver de izquierda a derecha. Empecemos por este caso. 2 por 3 está a la izquierda, entonces se resuelve primero. 2 por 3, 6, y luego por 4. Y 6 por 4, en este caso, 24. Aquí tenemos una división al lado izquierdo. 24 entre 6 resulta 4. Y luego tenemos que dividirlo entre 2. 4 entre 2 resulta 2. Aquí tenemos una multiplicación al lado izquierdo. Recordar siempre de izquierda a derecha. 5 por 6, 30. Luego tenemos que dividirlo entre 3, que resulta 10. Aquí tenemos 100 entre 5, que resulta 20. Y luego tenemos que multiplicarlo por 4, cuyo resultado sería 80. En el caso de estas operaciones, de la misma manera, de izquierda a derecha. 30 entre 3, perdón, 30 entre 10, 3. Y se bajaría todo lo demás por 8 entre 6. Luego, ¿qué resultaría primero? Recordemos, de izquierda a derecha. 3 por 8 resultaría 24. 24 entre 6. La división final resultaría 4. Aquí también de manera similar, 9 por 8, 72. Bajamos el entre 6 y el entre 4. Luego 72 entre 6 resultaría 12. Lo dividimos 12 entre 4, cuya respuesta final es 3.
Robin nos hace el siguiente recordatorio. Aquí dice, recuerda, efectúa las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Entonces recordemos, cuando tengamos sumas y restas en una operación sin paréntesis, resolvámoslas de izquierda a derecha. Y cuando en otra operación tengamos multiplicaciones y divisiones, de la misma manera, de izquierda a derecha. ¿Sí? Excelente. Ahora veamos qué sucede cuando tenemos cuando tengamos las cuatro operaciones juntas. A saber, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Así que eso es lo que aprenderemos hoy. Las cuatro operaciones. Bien, entonces lo que hoy aprenderemos se refiere a las cuatro operaciones. ¿Cómo resolver operaciones que tengan suma, resta, multiplicación y división? Bien, entonces entramos ahora sí al tema de la clase de hoy, las cuatro operaciones, y veamos un ejemplo para entender esto. Ejemplo 1 dice, Maggie tiene 26 peras. Ella las empaca en 5 bolsas de 4 peras cada uno. ¿Cuántas peras no se empaquetaron? Bien, entonces aquí tenemos dos tipos de resolución que en realidad están bien desarrolladas, pero veamos de qué manera los han hecho. Por ejemplo, en el lado izquierdo menciona una niña, yo lo resuelvo así. Dice 5 por 4, que son las 5 bolsas por las 4 peras que tenían cada una. 5 por 4 resulta 20. Pero Maggie tenía 26 peras. Quiere decir de que las 26 peras menos las 20 que ya empacó resultaría 6. A la derecha otra niña también lo resuelve de otra manera. Dice, yo lo resuelvo de esta forma. Colocó 26 menos 5 por 4. Luego resolvió primero la multiplicación. 5 por 4, 20. Y restó las 26 menos 20, que resulta 6. Entonces, la respuesta a la que ambas concluyeron es que no se empacaron 6 peras. Hay algunas preguntas que podemos hacer aquí para razonar. Por ejemplo, ¿por qué no se resolvió primero la resta? Debemos subrayar primero la multiplicación. ¿Por qué? Debemos resaltar esta, ya que si es que desarrollamos primero la resta, en este caso un 26 menos 5, y luego lo multiplicamos por 4, se obtiene una respuesta que es 84, pero la respuesta no encaja con el contexto del problema. Por así decirlo, la respuesta estaría errónea. Entonces recordemos que cuando tengamos operaciones como estas, siempre tenemos que leer el contexto y establecer qué nos pide el ejercicio. Como notamos, el total son las 26 peras de Maggie. Ahora, tenemos que separar las que se empaquetaron y las que no se empaquetaron. Las que se empaquetaron fueron 5 por 4, que fueron 20. Quiere decir que las que no se empaquetaron fueron la resta, ¿sí? La sustracción entre el total, que son 26, menos las 20 peras. La respuesta final, no se empaquetaron 6 peras. Veamos otro ejemplo para entender el proceso de estas operaciones. Bien, el ejercicio 2 nos dice, habían 16 sillas en un cuarto. La señora Ana añadió 3 filas de 8 sillas cada una. ¿Cuántas sillas hay en total? Bien, lo que no debemos hacer en este caso es de repente sumar 16 más 3, porque este no es el contexto del ejercicio. El ejercicio menciona, vamos a ver el método 1, que habían primero 16 sillas, pero dice que se añadieron 3 filas de 8 sillas cada una. Quiere decir que se añadieron 3 por 8. 3 filas de 8. 3 por 8, 24. ¿Sí? 24 sillas. Pero luego nos indica el método 1 que habían 16 sillas en un principio. Quiere decir que 16 más las 24 sillas resultarían un total de 40 sillas. El método 2 nos lo explica de una manera, bueno, en este caso de operación ya más en línea. Nos explica que primero tenemos 16 sillas más las 3 filas por las 8 sillas. En este caso resolvimos primero la multiplicación, que sería 16 más 3 por 8, pero 3 por 8 resulta 24. Por lo tanto, 16 más 24 resultan las 40 sillas. Entonces, concluiríamos de que hay un total de 80 sillas. Recordar de que para leer estos problemas debemos respetar los signos de puntuación. Por ejemplo, leemos hay 16 sillas en un cuarto, ¿sí? Que son las sillas que hay en un principio. Luego la señora Ana añadió 3 filas de 8 sillas cada uno. 3 filas de. Esa palabra de significa o indica una multiplicación. O
realiza 3 filas de 8. 3 por 8, 24. Nos pide el total. El total se halla sumando las dos cantidades, ¿no? La cantidad inicial, las 16 sillas más las 24, cuyo total resultarían 40 sillas. ¿Sí? Sigamos viendo otro ejemplo. Bien, el ejemplo 3 dice, había 120 estudiantes en un campamento escolar. Si los dividieron en 4 grupos, equitativamente, o sea, de la misma cantidad, y de cada grupo seleccionaron 18 estudiantes para entrenar básquet, ¿cuántos no fueron seleccionados de cada grupo? A ver, entendamos el ejercicio. Método 1. Tenemos un total de 120 estudiantes y se dividen en 4 grupos. 120 entre 4 resultaría a 30. ¿Sí? O sea, 4 grupos de 30. Pero dice que de cada 30 estudiantes seleccionaron 18 para entrenar básquet. 30 menos 18 resultaría 12. La pregunta es ¿cuántos no fueron seleccionados de cada grupo? En este caso fueron 12 de cada grupo. El método 2 también lo explica de manera similar. Los 120 entre los 4 grupos resultaría 30. Pero de estos 30 estudiantes, 18 fueron elegidos para básquet y 12 no. La pregunta, claro, en este caso es la resta, ¿no? 30 menos 18, que resultaría 12. La pregunta dice cuántos no fueron seleccionados de cada grupo. De cada grupo, 12 estudiantes no fueron seleccionados para entrenar básquet. Notamos allí que primero debemos resolver la operación de la división. No podríamos desarrollar primero la resta, sino la operación no estaría de acuerdo con el planteamiento del problema. Entonces recordemos, encontramos este tipo de ejercicios, respetar los signos de puntuación, entender lo que dice el problema y luego operarlo por cualquiera de estos dos métodos. Para algunos les puede resultar más fácil el método 1, y pero el método 2 también es muy similar, así que podemos usar cualquiera de los dos. Veamos ahora si algunos ejemplos, ya que hemos visto un patrón. Cuando resolvemos este tipo de ejercicios, nos damos cuenta de que primero resolvemos resolvemos las multiplicaciones o las divisiones. Sí, hemos visto en el ejercicio 1, 2 y 3 que primero hemos resuelto la multiplicación o en este caso la división. Y finalmente hemos desarrollado las sumas o las restas. Veamos qué hacer cuando tengamos ejercicios con operaciones o ejercicios de las 4 operaciones y cómo podemos desarrollarlas. Bien, ahora sí, ejercicio 4. Robin nos dice subraya la operación que trabajarás primero. Ejercicio 4 dice efectúa las siguientes operaciones. Tenemos una división que dice 80 entre 10 menos 3 por 2. ¿Sí? Y nos damos cuenta, por los ejercicios antes mencionados, que cuando tengamos operaciones de esta forma, primero desarrollamos la multiplicación o la división. Podemos elegir, pero recordar siempre de izquierda a derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha las multiplicaciones o las divisiones. Finalmente ya resolveríamos la suma o la resta. A ver, empecemos en este caso, tenemos de izquierda a derecha, un 80 entre 10. 80 entre 10 resulta 8, ¿sí? 8. Luego bajamos el menos 3 y el por 2. Observamos nuevamente el ejercicio y nos queda 8 menos 3 por 2. Pero resolvemos que primero las multiplicaciones o las divisiones. ¿Tenemos multiplicación? Sí. Tenemos un 3 por 2. Entonces resolvemos eso primero. 3 por 2, 6. ¿Qué nos quedaría? 8 menos 6. Solamente nos queda una resta. 8 menos 6 resulta 2. El ejemplo B. 90 menos 30 por 8 entre 4. ¿Sí? En este caso tenemos una resta, una multiplicación, una división. Pero primero tenemos que resolver de izquierda a derecha las multiplicaciones o las divisiones. Entonces tenemos acá una multiplicación de 30 por 8. Entonces bajamos el 90, bajamos el menos, que dice 30 por 8, 240. Bajamos el entre 4. Nos queda 90 menos 240 entre 4. No obstante, también nos queda una división. ¿Sí? Tenemos que acabar con la división y la multiplicación para pasar luego a la suma y la resta. Entonces, en este caso restaríamos 240 entre 4, que resultaría 60. Finalmente, solamente nos queda una resta, 90 menos 60, cuyo resultado es 30. El ejercicio C nos indica 50 por 8 más 15 entre 3. En este caso vamos de izquierda a derecha, como siempre, ¿sí? Empezamos por el 50 por 8.
50 por 8, 400. Bajamos el 15 entre 3. Bueno, tenemos una suma y una división. ¿Qué resolvemos primero? La división. ¿Sí? Tenemos que acabar siempre con la suma, con las divisiones o las multiplicaciones, para luego pasar a las sumas o las restas. En este caso tenemos 15 entre 3 resulta 5. Nos queda una suma, 400 más 5, 405. Finalmente tenemos el ejercicio de, sí, un poquito más extenso, pero también sencillo. 60 menos 15 entre 12, 60 menos 15 más 12 entre 3 por 2. A ver, busquemos de izquierda a derecha las multiplicaciones o las divisiones. Aquí tenemos una, dice 12 entre 3. Entonces todo lo demás se baja. Se baja el 60 menos 15 más 12 entre 3 resulta 12 entre 3 resulta 4. Tenemos el 4 y bajamos el por 2. Nos queda 60 menos 15 más 4 por 2. Buscamos si hay multiplicaciones o divisiones todavía. Si hay multiplicación, tenemos aquí el 4 por 2. 4 por 2, 8. Y bajamos el 60 menos 15. Nos damos cuenta que nos queda 60 menos 15 más 8. Ahora sí ya no nos quedan multiplicaciones ni divisiones. Nos quedan restas y sumas, en este caso de izquierda a derecha. 60 menos 15, 45. Y más 8, 53. Entonces recordar eso. Cuando resolvemos operaciones de las 4 operaciones y que no tengan estas paréntesis, resolvemos siempre primero las multiplicaciones y las divisiones, por supuesto de izquierda a derecha. Cuando hayamos terminado de resolverlas, pasamos recién a las sumas o las restas, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice el siguiente recuadro. Bien, este recuadro nos dice algo muy interesante. Dice reglas para el orden de operaciones sobre números sin paréntesis. Primero, multiplica o divide de izquierda a derecha. Luego, suma o resta de izquierda a derecha. Estas son las conclusiones, entonces, que hemos aprendido el día de hoy en clase. Resolvamos siempre la multiplicación y la división de izquierda a derecha. Y luego que ya hemos terminado con estas operaciones, pasemos a la suma o la resta de la misma manera de izquierda a derecha. Veamos qué actividades tenemos para hoy. Bien, para hoy tenemos la siguiente actividad. En tu cuaderno celeste vas a escribir el título Reconocemos las 4 operaciones. Debajo de este título vas a resolver la página 44 de tu libro de texto, solamente la sección que dice Haz y aprende. Solamente la sección que dice Haz y aprende, que son los ejercicios de la A hasta la J. Esto va en tu cuaderno celeste. Luego de ello vas a resolver las páginas 39 y 40 de tu libro de actividades. Ok, entonces empecemos con el trabajo de hoy. Estoy seguro, chicos, que ustedes los pueden desarrollar.